la conferencia de hoy. Buenas tardes, que casi todos los días suelo comenzar por decir buenas tardes para conservar la buena educación. Hoy tenemos como conferenciante a una persona que ya conocemos suficientemente bien, que es Feliciano Páez Camino, que además es socio de la UMER y que desde, yo creo, el 2006 viene dándonos una conferencia cada año, y este curso, como nos parecían pocas, dos. Feliciano es doctor en Historia Contemporánea, es licenciado también en Filología Moderna por la Universidad Complutense, ha trabajado como catedrático de Geografía e Historia durante muchos años en los institutos, ha colaborado también en la formación del profesorado con el Ministerio y ha trabajado en las universidades Complutense, Carlos III y en la Sorbona de París, en la número 4. Si quisiésemos hacer una biografía de Feliciano muy amplia, pues seguro que era muy extensa y no nos conocemos una parte de él. Solamente quería decir que en la UMER comenzamos con él en el año 2006 y nos habló del Madrid de la Segunda República, creo que fue la primera, y después nos ha seguido llevando por los caminos de la historia y por los caminos de la literatura. Con él, por ejemplo, conocimos o estuvimos más cerca de Larra o de Miguel Hernández. Y hay otra característica que también Feliciano suele aprovechar, y es las efemérides de cada año. Él busca conferencia para hacerlos coincidir. Así pasó en 2014 con... No oímos a Fidel. Has cortado a Fidel. Has cortado a Fidel. Rosa, cortaste a Fidel. Fidel, espera un momentito que te he cortado. He intentado quitar el sonido de alguien y te lo he quitado a ti. Perdóname. El sonido de Tino, que está sin quitar. Que lo ponga Fidel, si acaso. Ya. Ahora no te oigo a ti, Rosa. Ya. Fidel, vale. ya. Bueno, decía, no sé en qué parte me he quedado, pero hago la última referencia a las efemérides que Feliciano suele aprovechar para hablarnos de temas que son más o menos próximos en el tiempo o lejanos, pero que tienen que ver con las fechas de sus conferencias. Os decía que nos pasó en el caso de Galdós, que nos pasó en 2014 cuando nos habló de España y su relación o su presencia en la Primera Guerra Mundial, y que en la misma conferencia de hoy volvemos otra vez a tener en el propio título los comuneros de Castilla, 5 siglos entre el mito y la historia, porque supongo que no hace falta recordar que mañana, día 23, además de ser el Día de la Comunidad de Castilla-León, es la fecha de Villalar, donde los comuneros sufrieron una derrota en este lugar, y como referencia, como conmemoración, tiene Castilla y León su día festivo de la comunidad autónoma. Gracias, Feliciano, una vez más, y tuya es la palabra todo el tiempo que quieras. Gracias a ti, Fidel, por tu amable presentación, a todos ustedes por su atención. Efectivamente, la UMER, con sus reiteradas invitaciones, me estimula a preparar presentaciones sintéticas de los temas que me van ocupando. En este caso, aprovechando que efectivamente dentro de unas horas se cumplen 5 siglos de la batalla de Villalar, que puso no fin del todo, pero que fue el comienzo del fin del movimiento comunero,
que es un tema clásico, pues voy a dedicar la conferencia de hoy a este asunto. La voy a distribuir en 3 partes. La primera, hablaré de los hechos, de lo que ocurrió entre 1520 y 1521 en relación con las comunidades de Castilla, lo que hoy sabemos o creemos saber que ocurrió. En segundo lugar, hablaré de los ecos y de las interpretaciones que desde entonces ha tenido este movimiento. Interpretaciones más o menos míticas. Y en tercer lugar, de forma algo más breve, hablaré de la historia. Es decir, de lo que las certezas que hoy tenemos desde la investigación histórica sobre lo que aquello fue y significó y sobre los elementos de duda, los debates que todavía hoy existen sobre el tema. Así que voy directamente a ello, los hechos. El origen del movimiento es bastante conocido, normalmente se estudia, ¿verdad?, en las clases de historia, el amplio descontento provocado por el acceso de Carlos de Habsburgo, del futuro Carlos V, al trono de España, tanto de Castilla como de Aragón, y su conducta en el trono al inicio del reinado. Eso provocó un malestar bastante generalizado y quizá conviene tener en cuenta que era un poco la gota que desbordaba el vaso, porque esa crisis dinástica se sitúa en una coyuntura de inestabilidad política en el trono de Castilla que se había iniciado a la muerte de Isabel I, de Isabel la Católica, en 1504. Como es sabido, este acceso de Carlos de Austria al trono es el resultado, que significa un cambio de dinastía, es el resultado involuntario de la política exterior y matrimonial de los reyes católicos, obsesionada con la idea de aislar a Francia, y de una suma de muertes que dieron lugar a que a la muerte de Fernando el Católico a comienzos de 1516 el trono recayera en su hija Juana. Juana I de Castilla, la primera persona en reinar directamente y no por alianza matrimonial, tanto en Castilla como en Aragón. Sin embargo, el derecho de Juana, cuyas facultades mentales en fin, estaban puestas en cuestión, la apoda Juana la Loca, el acceso de Juana al trono fue bloqueado por su propio hijo. Había nacido en 1500 en Gante, en Flandes, ahora tenía 16 años, pues el 14 de marzo de 1516 Carlos se proclamó en Bruselas rey, un título que en principio no le correspondía mientras su madre viviese. Esta música, bueno, sigo con cuando llegó un año y pico después Carlos a España, en octubre de 1517, ya había muerto Cisneros, el regente, y la conducta de Carlos, pues rodeado como un buen adolescente de sus amigos, entre los que venían de Flandes, entre los que distribuía las principales mercedes, etcétera, pues no fue muy bien recibida y ello ya se manifestó claramente en las Cortes de Valladolid de 1518, que con exigencias le terminaron reconociendo como rey. Carlos tomó la precaución, además, de acentuar el encierro de su madre en Tordesillas y de sacar de España a su hermano menor, el infante Fernando, que había nacido aquí en Alcalá de Henares en 1503 y que por su formación española, etcétera, porque a diferencia de Carlos conocía bien la lengua castellana, que era la suya, etcétera, pues podía ser un peligro y podía concitar adhesiones dirigidas contra los derechos de Carlos. Carlos fue nombrado, en realidad elegido, aquello era casi una subasta, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1519, cuando estaba en Barcelona, y entonces decidió dirigirse hacia allá y para financiar los numerosos gastos de ese viaje y de esa asunción de su condición de emperador, convocó
Cortes en marzo de 1519, contra toda costumbre las convocó en Galicia. Y allí presionó a los procuradores, es decir, a los representantes de las ciudades en las Cortes, reunidas primero en Santiago, con el apoyo del obispo Mota, y luego en Coruña, les presionó para que les concediera nuevos servicios, impuestos indirectos, básicamente, que le permitieran allegar los recursos suficientes para llevar a cabo su política de asunción del trono imperial. Conseguida torciendo la voluntad de los procuradores, conseguida la aprobación de estos nuevos y elevados subsidios, Carlos se embarcó para Aquisgrán el 20 de mayo de 1520 y dejó como gobernador, en funciones de regente, a el que había sido su antiguo preceptor en Flandes, Adriano de Utrecht, que se convertía, por lo tanto, en el hombre fuerte, un flamenco, que se convertía en el hombre fuerte del país en ausencia de Carlos. Hecha este planteamiento rápido, debo añadir un elemento, que es que los movimientos de protesta, de resistencia, que apuestan por un cambio, se producen no solo cuando hay algo que no gusta, y en este caso había evidentemente un malestar bastante generalizado cuando Carlos se marcha hacia Aquisgrán, se embarca ya hace casi un mes que Toledo está en rebeldía. No solo cuando hay, digo, un malestar, sino también cuando se piensa, cuando se cree que las cosas pueden ser distintas. Y no hay que olvidar que estas fechas de 1520-21 estamos en el momento de mucha brillantez del Renacimiento, en el que las mentalidades, la concepción del mundo está cambiando. Por tanto, esta crisis política, que tiene también elementos económicos, puesto que había habido en general malas cosechas los años anteriores, etcétera, tiene lugar en un ambiente sociocultural de apertura y de cambio, con una erosión de las jerarquías estamentales y de hablando de Carlos I de España, ¿no? El quinto alemán. Y de la visión teocéntrica del mundo que se amplía justo en estos años. Pensemos que en los años 1520-1521 se está produciendo la conquista de México por Hernán Cortés, que culmina en agosto de 1521, y se está produciendo la primera circunnavegación, la primera vuelta al mundo. Magallanes muere en la isla de Mactán, próxima a Cebú, el 27 de abril del año 21, es decir, 4 días después de la batalla de Villalar. Estamos, por tanto, en un mundo que está cambiando. Estamos, además, en un mundo donde se está leyendo, las personas que saben leer, a Erasmo. Los coloquia de Erasmo se han publicado 2 años antes, en 1518, y ese mismo 1521 es el año de la Dieta de Worms, cuando se consolida la ruptura de la reforma protestante. Es también un momento en que se está moviendo el Mediterráneo oriental. Solimán II el Magnífico toma Belgrado, proceso de expansión hacia el oeste, en este mismo año de 1521. Esta rebelión se presenta con la etiqueta, con el nombre de las comunidades, y sus protagonistas son los comuneros, comunidad en singular, las comunidades en plural. Este es un término evidentemente preexistente que se empieza a utilizar, que es usado mucho en los escritos toledanos y salmantinos y que se expande con rapidez. ¿Qué significa comunidad o comunidades? Pues dice Joseph Pérez que la comunidad es, primero, la forma concreta que toma el nuevo gobierno municipal que sustituye al regimiento. Es decir, hasta entonces el gobierno municipal, el gobierno de las ciudades, estaba controlado por la oligarquía urbana. Esa dirección oligárquica de las ciudades es reemplazada por unas nuevas formas de gobierno más participativas en la esfera local. A eso es a lo primero que se llama comunidad, a ese nuevo poder insurreccional, en alguna medida, que aparece en las ciudades. Pero también se utiliza enseguida para englobar al conjunto de la gente común frente a los privilegiados. En ese sentido, la comunidad, el comunero, es algo así como lo que luego se llamará el tercer estado, comunero versus caballero.
es la gente común, la gente que no tiene privilegios. Y además se utiliza en un sentido más amplio aún para referirse al bien común o al interés general frente a los intereses personales y dinásticos. El 31 de mayo de 1520, el corregidor de Toledo, el corregidor es el equivalente del alcalde impuesto por el rey, abandona la ciudad, la deja en manos de la comunidad, es decir, del nuevo poder insurreccional, y aquí tiene un protagonismo un regidor de Toledo, Pedro Laso de la Vega, que tiene, por cierto, un hermano más joven que no se mete en estos líos, pero que hace hermosos versos, que se llama Garcilaso de la Vega. Joven entonces, había nacido cuando estalla esto tiene 22 años Garcilaso, y poco más, no mucho más, pero Laso de la Vega. En varias ciudades y particularmente en Segovia, los días 29 y 30 de mayo se producen violencias porque cuando regresan los procuradores, los representantes de las ciudades que habían accedido a las peticiones del rey, se les reprocha esa conducta y ese reproche se convierte en una violencia que termina con ellos, es decir, que produce su muerte, en el caso de uno de ellos, del procurador Rodrigo de Tordesillas, en Segovia. Por lo tanto, en Segovia matan al procurador que había aceptado las presiones del rey. Hay también violencias en otras ciudades, particularmente en Burgos y en Guadalajara. Aquello se está convirtiendo en mucho más que una protesta contra la presión fiscal del monarca o contra la entrega de cargos a extranjeros. Hay un malestar que viene de antiguo y empiezan a ponerse en pie proyectos nuevos. Concretamente hay uno. Los representantes de la ciudad de Toledo proponen que en Ávila se reúnan los procuradores de las ciudades que tienen voto en Cortes a comienzos de agosto para coordinar la insurrección y para organizar el nuevo gobierno del reino. Aquello tiene un éxito mediano porque solo están los procuradores de Ávila y solo acuden los de Toledo, Segovia, Salamanca y Toro, es decir, solo están allí representantes de 5 de las 18 ciudades que tienen voto en Cortes. Los defensores de los derechos del rey, encabezados por Adriano, el gobernador, y cuya estructura de poder más significativa es el Consejo Real, que encabeza el arzobispo de Granada, Antonio de Rojas, debaten si tienen que enfrentarse a esta situación negociando o reprimiéndola, ¿no?, antes de que cunda más. Adriano, el gobernador, es más bien partidario de la negociación. En una carta que le envía a Carlos, ya proclamado emperador, el 24 de junio de 1520, le dice: el presidente del Consejo, y se refiere a Antonio de Rojas, el arzobispo de Granada, está muy mal conmigo, porque yo soy de voto, es decir, de opinión, que todo el reino se sosegase, castigando moderadamente y perdonando. Él no ha querido sino degollando y abrasando. Lo cierto es que una de las primeras medidas de esta respuesta dura al movimiento es el cerco a Segovia. El 10 de junio de 1520, el alcalde, un alcalde entonces era un juez, de acuerdo con la etimología árabe, alcadí, el alcalde Rodrigo Ronquillo dirige un asedio a Segovia para hacerle pagar por la conducta que han tenido vengativa con respecto a su procurador. Por entonces, en la defensa de Segovia empieza a distinguirse Juan Bravo, caballero así llamado, y Segovia recibe el apoyo de una milicia que procede de Toledo, encabezada por Juan de Padilla, y de una tropa también procedente de Madrid. Madrid no es una ciudad, es una villa, pero en fin, tiene voto en Cortes, y su corregidor, Juan Zapata, se ha puesto al frente de una tropa que viene a ayudar a Segovia. En Madrid, el Alcázar se había rendido a la comunidad el 22 de junio y el bachiller Gregorio del Castillo había sido elegido alcalde mayor, justicia de la villa. En esa tesitura, el capitán general del ejército real, Antonio de Fonseca, decide desplazarse a Medina del Campo a reclamar la artillería real depositada allí.
al parecer para usarla contra Segovia, para forzar la caída de Segovia, con quien Medina del Campo tenía fuertes lazos basados en el comercio de la lana. Los medinenses se niegan a entregar la artillería y se produce un incendio. No se ha aclarado de forma fehaciente cómo se produjo el incendio. La hipótesis más probable es que los asaltantes provocaran un incendio para intentar desviar la atención de los medinenses, que intentaran apagarlo y de este modo conseguir apoderarse de las piezas de artillería. Lo cierto es que no les salió la jugada, los medinenses defendieron las piezas de artillería, el incendio prosperó más de la cuenta. Hay que tener en cuenta que estamos en agosto y que no había mucha agua y que además había habido sequía. Y bueno, el incendio incluso afectó al convento de San Francisco, donde había almacenes de mercancía. Recordemos que Medina era una gran ciudad comercial, las famosas ferias, etc. Este incendio de Medina, que se supone provocado por las fuerzas reales, que tiene lugar, se lo recuerdo, el 21 de agosto de 1520, expande la rebelión, generaliza la rebelión comunera y pone del lado de los comuneros a los indecisos. Los comuneros, el movimiento comunero se hace fuerte en Valladolid, que es una ciudad esencial, la administración del reino. De ella tiene que escapar además escondido Antonio de Rojas, el arzobispo que presidía el Consejo Real y que era tan partidario de la línea dura. Las milicias que habían defendido Segovia, de Segovia, Toledo y Madrid, entran aclamadas en Medina. Y ese mismo día, el día 24 que ellas entran en Medina, los vecinos de Tordesillas se levantan en armas y 5 días después reciben a Padilla, Bravo y Zapata. Es importante que los vecinos de Tordesillas se levanten en armas porque en Tordesillas está encerrada la reina Juana. Al cabo de 3 días de haber llegado a Tordesillas, por tanto el 1 de septiembre del año de este año 1520, los dirigentes comuneros se entrevistan con Juana, con quien hay ciertos visos de entendimiento. Entonces ahora vamos a verles un poquito la cara a estos protagonistas. Voy a compartir pantalla, con un poco de suerte, pues sale todo bien. Dice: el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Rosa. Ya puede. ¿Puedo ya? ¿Puedo ya? ¿Le Sí, doy a puedes aceptar? ya, sí. Intento de nuevo. Muy bien. Y ahora le doy a esto y a esto. ¿Sale? Qué bien. A lo mejor sale. Y ahora le doy a presentación con diapositivas desde el principio. ¿Ven ustedes una presentación del título de Los comuneros de Castilla, 5 siglos entre el mito y la historia. Está estupendo. Bueno, pues aquí tenemos al amigo Carlos, en uno de los primeros retratos de Carlos de Habsburgo, hecho por Bernard van Orley, probablemente en 1516, es decir, el año en que se proclamó rey en Bruselas. Todavía no tiene esa barba con la que luego se le pinta, se le retrata, que atenuaba su prognatismo. Tenemos aquí con su birrete, el alfiler, la cadena y el toisón de oro. Esta orden vinculada a su dinastía y que luego los Habsburgo transmitirán incluso a los Borbones y que sigue hoy presente en nuestra iconografía. Carlos había sido nombrado caballero de esta orden cuando tenía 1 año de edad, en 1501. Y este es el personaje a quien deja, que había sido su preceptor en Flandes, Adriano de Utrecht, a quien deja como regente, como gobernador de Castilla y Aragón, en este caso concretamente de Castilla, y que será el que dirija la lucha contra los comuneros. Aquí lo vemos vestido de papa, porque en realidad Adriano, después de triunfar sobre los comuneros, fue elegido papa, y fue papa con el nombre de Adriano VI, con su propio nombre. Le llamaban el pontífice bárbaro, fue el último
el último papa que era flamenco, que no era italiano, hasta Wojtyla. Es decir, que, bueno, papa flamenco que duró poco, en fin, para desgracia de Carlos, al que le hubiera venido muy bien que duró poco porque se murió pronto. Su papado duró de agosto del 22 a septiembre del 23. Y aquí tenemos, la ven ustedes, supongo bien, en un cuadro tardorromántico de Francisco Pradilla, un cuadro ya de 1906, una imagen de Juana. Una Juana aquí aún joven. Juana llevaba recluida en Tordesillas desde 1509. Se dice a menudo que en el convento de Santa Clara, aunque más probablemente en una casona palaciega próxima a Santa Clara. Y bueno, aquí se la representa en un ambiente de cierto lujo, pero también de bastante desorden, que probablemente hace referencia a su desvarío mental, ¿no? Está acompañada de la menor de sus hijas, la hija póstuma, que nació después de la muerte de Felipe el Hermoso, de su esposo, que es su hija Catalina, que había nacido en 1507 y que luego se casaría con el rey de Portugal, con Juan III. Aquí tenemos una imagen del campo castellano, algunas referencias, la del pajarito arriba, ¿verdad?, que puede simbolizar un poco el encierro de Juana. Juana estaba, en fin, vigilada por los marqueses de Denia, y cuando los comuneros llegaron, pues lo que nos transmiten las crónicas es que se puso muy contenta a hablar con ellos, y les dio respuestas, en fin, favorables. Ellos la reconocían a ella como reina, pero se negó siempre a firmar cualquier cosa, cualquier documento, de tal forma que no pudieron utilizarla a fondo como elemento de legitimación de su rebelión. Ella luego vivió mucho tiempo más, se murió en 1555, había nacido en Toledo en 1479. Estábamos con que la Junta entra en Tordesillas con que los comuneros, los dirigentes comuneros, entran en Tordesillas y se entrevistan con Juana, y deciden entonces los dirigentes comuneros que la Junta de Ávila se traslade a Tordesillas, y hacen un llamamiento a que las ciudades con voto en Cortes envíen sus procuradores a la Junta ahora establecida en Tordesillas. Y en este caso la respuesta de las ciudades es bastante favorable. Por cierto, cuando se entrevistan los comuneros y los miembros de la Junta con Juana, se cuidan muy mucho de no llamar rey a su hijo, a Carlos, concretamente el más elocuente de ellos, el doctor Alonso de Zúñiga, que era catedrático de Salamanca, se refería siempre a Carlos V como nuestro príncipe, el hijo de vuestra Alteza, de tal forma que consideraban príncipe, y a ella era la reina, pero eso sí, la llamaban Alteza, no la llamaban Majestad, que era un tratamiento que habían introducido, o por lo menos generalizado, la Casa de Austria, y que los castellanos se resistían a darle a sus reyes. Voy a poner un mapa de la península en aquel momento, y particularmente del Reino de Castilla, no solo de la región castellana, que es donde se desarrolla sobre todo este movimiento, sino del Reino de Castilla. Cuando se reúnen en Tordesillas las cortes con presencia, mejor dicho, la Junta convocada con presencia de los representantes de los procuradores de las ciudades, acuden los representantes de 14 de las 18 ciudades que tenían voto en Cortes. Aclaro brevemente este asunto. En las Cortes medievales, los sectores populares solo estaban representados a través de las ciudades. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la población vivía fuera de ellas, pues evidentemente no era una presencia muy significativa. Y solo 18 ciudades, 17 más Granada,
tenían representación en Cortes desde la época de los Reyes Católicos, que la habían restringido en lo posible. Esas 18 ciudades con voto en Cortes, para que sea fácil recordarlo, en el actual Castilla y León, como saben, tienen 9 provincias con 9 capitales, pues son prácticamente las mismas, con una excepción, que es que Palencia no tenía presencia y, sin embargo, Toro, en la actual provincia de Zamora, sí. Así que tenemos 9 ciudades hoy castellano-leonesas, las capitales más Toro menos Palencia. Luego tenían representación la Villa de Madrid y luego 3 de las capitales actuales de Castilla-La Mancha, es decir, Toledo, gran centro comunero, Guadalajara y Cuenca. Por tanto, tenemos las 9 castellano-leonesas, Madrid 10, estas 3 de la actual Castilla-La Mancha, y a ella se añade Murcia. Murcia tenía voto en Cortes. Y esas son las 14 que estuvieron representadas en todo este proceso. Había otras 4 que no lo estuvieron. Son las 4 de Andalucía. Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada, a pesar de que hubo un movimiento procomunero al principio en Jaén, en Úbeda y Baeza, no tuvieron representación en este proceso. De tal forma que este proceso recoge la representación de 14 de las 18 ciudades con voto en Cortes. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de esto que entonces Castilla, sobre todo la cuenca del Duero, tenía una significación demográfica y económica mucho mayor que la que tiene en el conjunto de España, y que tenía además una red urbana bastante compleja, con cierta especialización funcional en los principales núcleos: comercial en Burgos, financiera en Medina del Campo a través de las ferias, fabril en Segovia a través de la industria textil que se estaba desarrollando, administrativa en Valladolid, donde solía estar la corte, y cultural en Salamanca, es decir, una red urbana bien trabada y bastante densa. La Junta decide, con esta representación, situada, como digo, en Tordesillas, un poco a la proximidad de la reina Juana, decide que va a denominarse Cortes y Junta General del Reino. Y el 25 de septiembre hace un juramento de ayuda mutua. El 26 publica un manifiesto asumiendo la responsabilidad del gobierno y desposeyendo al Consejo Real de sus funciones. Y además emprende la redacción de un proyecto de lo que llamaron una ley perpetua, con casi 100 capítulos, que era una especie de protoconstitución. Hay que decir que, de todos modos, Juana se negó, como dije antes, a ratificar con su firma los acuerdos de la Junta. Y en esta situación nos colocamos en el otoño de 1520. Hasta entonces se había puesto en pie un movimiento de renovación política, solo con algunos conatos de violencia. En el otoño, comienzos del otoño de 1520, hay 2 hechos interrelacionados que van a acentuar la dimensión social de este movimiento, pero también la dinámica militar del enfrentamiento. Esos 2 hechos correlacionados son, en primer lugar, la agitación se extiende entre los campesinos, lo que produce como respuesta un acercamiento entre la nobleza, los miembros de la alta nobleza y el rey, y Carlos V. La alta nobleza, que había estado contemplando aquello con alguna satisfacción y considerando que aquello podía presionar a Carlos V para que se volviera más favorablemente hacia ellos, cuando ven que el movimiento empieza a tener una dimensión campesina, hay una agitación en las tierras de los nobles, de la nobleza territorial. Además, también te sabes yo esto. No, ya estoy oyendo. Ah. La nobleza, como digo, decide hacer piña con el rey, y a partir de ese momento el movimiento comunero se generaliza en el espacio y entra en una dinámica social de mucha mayor tensión. Ese movimiento antiseñorial tenía hondas raíces. En realidad se reavivó al amparo de las comunidades, no fue instigado por el movimiento comunero, que fue en su inicio esencialmente urbano, pero las comunidades el movimiento comunero terminó asumiendo ese movimiento campesino.
se había iniciado, lo habían iniciado los vasallos del conde de Yo no voy a León intentar arreglarlo porque no adelanto nada. en Dueñas, en la provincia de Palencia. Y bueno, Dueñas había sido una ciudad libre hasta que en 1440 Juan II de la dinastía de Trastámara, pese a la oposición de la población, lo había entregado a la familia de los Acuña, en condes de Buendía. Había una resistencia campesina a la señorialización de las ciudades, unas ciudades, y esa resistencia que llevaba produciéndose desde décadas antes se reaviva al amparo del movimiento comunero. Ese movimiento de resistencia a la señorialización, ese movimiento campesino, se extiende por la cuenca del Duero y más allá, alcanza La Rioja, alcanza Nájera, alcanza Haro, alcanza a Chinchón. Chinchón había pertenecido hasta su conversión en señorío en 1480, había pertenecido a Segovia. Los habitantes de Chinchón, con el apoyo de los segovianos, se rebelan contra el conde de Chinchón. Y hay un movimiento bastante generalizado. Juan de la Encina, músico y autor teatral salmantino, recordando aquello, escribió: «No había en Castilla lugar que no desease estar franco y libre y sin señor y aún sin rey emperador». Las juntas asume algunas de estas reivindicaciones campesinas, y la respuesta de la aristocracia terrateniente es la de, no solo hacer piña con la causa carolina, con la causa del rey, sino que además está muy asustada. El embajador de Portugal escribió que, cito literalmente: «Esta pestilencia», campesinos, «es general, y en verdad todos los grandes, la aristocracia, están con mucho recelo que sus vasallos se desvergüencen». Y el apuro es tan fuerte que el condestable, la familia de los Velasco, escribe desde Briviesca al emperador el 30 de septiembre, le dice al emperador que vuestra majestad envíe a la hora los 3000 alemanes que tenía para enviar a Navarra, donde empezaba a haber problemas. Y ansí, si pudiesen meter turcos, lo había de hacer, según acá se enderezan mal las cosas de vuestro servicio. Es decir, tenemos a un aristócrata que le sugiere al emperador que traiga tropas alemanas y que, si fuera preciso, habría que traer hasta musulmanes, hasta turcos, para combatir esa situación. Les recuerdo que esto coincide con el inicio de la expansión de Suleimán el Magnífico hacia Europa. Voy a ponerles otro esquema mío que es muy básico, por no decir muy corto. Te mando un mensajito. Esta voz que se oye continuamente, no hay modo de suprimir. Mira el teléfono. Lo estoy intentando, Feliciano, pero no puedo. Ya, es que me cuesta un poquito de trabajo. Lo distrae. Bueno. Por consejo de Adriano, del gobernador, Carlos decide nombrar a 2 co-gobernadores junto con él, que son 2 grandes personajes de la alta nobleza castellana, y que marcan esa ruptura entre la nobleza y la población común de Castilla. Uno es el condestable Íñigo Fernández de Velasco, de la familia de los Velasco, establecidos en Burgos, y otro es el almirante Fadrique Enríquez de Valladolid. Son títulos que en Castilla habían pasado de ser funcionales a ser honoríficos y que estaban vinculados a estas grandes familias, los Velasco de Burgos y los Enríquez de Valladolid. Y en Medina del Rioseco, que supongo que podemos, a ver si puedo mover aquí, eso es. Medina del Rioseco, que es un feudo del almirante, las instituciones que habían tenido que marcharse de Valladolid se refugian e intentan convertir Medina en un centro de resistencia de los sectores realistas. Se produce además otro movimiento, que es que Burgos se separa, a raíz con el apoyo del obispo y de la alta burguesía comercial, se separa del movimiento comunero, y hay otro intento de separar a Valladolid del movimiento comunero. Pero este último fracasa,
Y entonces los carolinos, los defensores del rey, ponen en pie un ejército, aunque con dificultades. Lope Hurtado escribe al emperador: se ha visto por experiencia que los grandes han querido llamar gente de caballo y de pie, sus vasallos y otras que viven con ellos, que no les quieren acudir, diciendo que no serán contra la comunidad. Es decir, que hay ciertas dificultades por parte de los nobles de poner en pie mesnadas si se trata de luchar contra los comuneros. Frente a ello, los comuneros ponen en pie unas milicias de base concejil, escasas de caballería, no muy dotadas de artillería, a veces también escasas de disciplina, y Padilla además es sustituido frente a ellas en octubre por un personaje que es un alto aristócrata, Pedro Girón, que está resentido con el rey, pero que no parece tener una gran convicción comunera o una gran habilidad, puesto que lleva a cabo una maniobra, la de desplazar su ejército de Villabrágima y el Pando, y desprotege el eje que hay entre Medina de Río Seco, que era la gran zona de dominio de los realistas, y Tordesillas, que era donde se habían asentado los comuneros. Con esto los realistas hacen la concentración suficiente que les permite a comienzos de diciembre del año 1520 apoderarse de Tordesillas. La toma de Tordesillas en diciembre, a comienzos de diciembre de 1520, es un revés muy serio para los comuneros, que tienen que refugiarse en Valladolid, que pierden además el contacto con Juana, que de algún modo era su rehén, y además 13 procuradores han caído prisioneros, serán ajusticiados en los tiempos siguientes. Cuando reúna de nuevo su actividad en Valladolid la Junta Comunera, ya no se incorporan los procuradores ni de Soria ni de Guadalajara. Los de Madrid sí, aunque llegan un poco tarde. Bien, en este contexto, que intento acelerar para resolver, llegar sin mucha demora al final de los hechos, el planteamiento, después de la toma de Tordesillas, el planteamiento de los realistas de Adriano es que se intente ocupar Valladolid y con eso se pone fin, de hecho, a la fuerza militar del movimiento. Sin embargo, la reacción de la nobleza es la de no tener mucha prisa. Parece que los nobles prefieren que la situación se prolongue para que su concurso se haga indispensable. Manuel Azaña expresó esta dosificación con esta frase certera: al brazo militar, o sea, a los grandes y caballeros, les importaba que el César venciese, que no venciese demasiado y que no venciese enseguida. Entre tanto, hay una agitación en la zona norte, sobre todo en Tierra de Campos, encabezada por el obispo Antonio Acuña, el obispo de Zamora, que al frente de un batallón de clérigos pro-comuneros actúa con mucha violencia recaudatoria y que incluso llega a apoderarse de algunas ciudades como Fromista el 1 de febrero. En ese contexto, Padilla, que había entrado en Valladolid aclamado por la multitud a finales de diciembre del 31, decide toma una iniciativa militar que consiste en cortar la comunicación entre los dos ejes de la zona de dominio real, que es Medina de Río Seco y Tordesillas, apoderándose de la fortaleza de Torrelobatón. Y efectivamente ejecuta esa operación militar. El 25 de febrero del año 21, ya estamos en el año 21, los comuneros, dirigidos por Padilla, procedentes de Valladolid, toman Torrelobatón, que además era tierra del almirante, es decir, y Padilla pide refuerzos y recibe refuerzos de Salamanca, encabezados por Maldonado, y de Segovia, encabezados por Bravo. Los partidarios del rey hacen una concentración de fuerzas lo suficientemente significativa como para forzar una negociación, pero finalmente rompen la negociación cuando creen que tienen la fuerza suficiente y deciden atacar Torrelobatón. Padilla
en fin, pierde algún tiempo y finalmente decide abandonar Torrelobatón y dirigirse hacia el oeste, hacia Toro, para intentar reforzarse allí con el apoyo de Salamanca y de Zamora. En esa maniobra que emprende al inicio del día 23 de abril del año 1521, las tropas comuneras se acercan, bajo una lluvia intensa y en un terreno embarrado, se acercan a las proximidades de Villalar y allí la caballería de las fuerzas reales les arrolla. Ellos tienen dificultades para movilizar su artillería, para desplegar su infantería y aquello en realidad no es propiamente una batalla. La caballería real arrolla a las tropas comuneras. Es el 23 de abril de 1521. Las tropas, es significativo que las tropas reales se han lanzado su caballería sin movilizar del todo a la infantería, y aparte de que, en fin, evidentemente eso aprovechaban la situación, pero hay un texto en el que se dice que la infantería era de la gente que nos ayudaba, traíamos temor por ser de la misma que nos ofendía. Es decir, que la infantería movilizada por las tropas partidarias del rey tenían una base social en la que las hacía no del todo confiables a los dirigentes del bando realista. Al día siguiente, tras una farsa de juicio, se condena apresuradamente y se ejecuta a Padilla, Bravo y Maldonado. Este último es Francisco Maldonado. El que se iba a ejecutar era Pedro Maldonado Pimentel, pero este era de más alcurnia y el conde de Benavente dijo que no quería que lo ejecutaran a él, y entonces, porque lo tenía por afrenta, y entonces decidieron en su lugar degollar a su primo Francisco. Lo degollaron, como quien dice, por no descomponer el cartel, comenta Azaña. Bien, último episodio de esta presentación de los hechos. La noticia de Villalar provoca una rendición en cadena de las ciudades de la cuenca del Duero. Los aristócratas que habían todavía mantenido una posición intermedia, como el duque del Infantado, por ejemplo, en Guadalajara, se pasan ya claramente al bando realista y colaboran en la rendición de Alcalá de Henares. Cae también Madrid. Pero se produce un episodio que es la invasión de Navarra por un ejército francés el 10 de mayo, que convoca allí al grueso de las fuerzas imperiales y facilita la resistencia de Toledo. De tal forma que durante unos meses, entre Villalar en abril de 1520 y la rebelión final del 3 de febrero de abril de 1521 y la rebelión final del 3 de febrero de 1522, Toledo sigue defendiendo la causa comunera. Y la defiende encabezado por una mujer, María Pacheco, que en fin, es la viuda de Padilla, encabeza la resistencia de Toledo. Ahí hay un personaje que es Antonio Acuña, el obispo de Zamora, que ha entrado en Toledo y ha conseguido hacerse nombrar arzobispo de Toledo, pero a raíz de Villalar pues ha desaparecido, y entonces, en fin, María Pacheco, la viuda de Padilla, que es una aristócrata, es la hija del conde de Tendilla, el primer capitán general de Granada, ella misma había nacido en Granada, se convierte en el punto de referencia de la resistencia toledana. La resistencia toledana se va a mantener hasta que el 3 de febrero de 1522 se produce una revuelta que es aplastada y María, la dirigente, consigue escapar a Portugal, de donde nunca pudo volver, y la casa de Padilla es demolida, sembrada de sal, etc. Cuando Carlos regresa a España, el 16 de julio de 1522, la represión contra el movimiento comunero, contra los dirigentes, no solo militares, sino también políticos del movimiento, se acentúa. Por ejemplo, Pedro Maldonado, el primo de Francisco, al que no habían ejecutado en Villalar, será ejecutado en la plaza pública de Simancas. Y el 1 de noviembre de 1522, Carlos promulga en Valladolid un perdón. Pero es un perdón que contiene 293 excepciones. Y además es un perdón en cuanto toca a lo criminal.
pero las indemnizaciones, etcétera, hay que pagarlas. Unas indemnizaciones al almirante, al condestable, al obispo de Segovia, etcétera, que al decir de Josep Pérez representaron una carga enorme durante más de 20 años para las ciudades que habían sido comuneras. Este es el castillo de Torre Lobato, que antes no les puse en tal y como se conserva en la actualidad. Como pueden imaginar, han creado una especie de museo en los últimos años del movimiento comunero. Y les traigo esto porque pongo unas imágenes porque, bueno, está la Casa de las Conchas, que es la casa solariega desde finales del siglo XV de los Maldonado, que habían participado en la rebelión comunera. Dice Josep Pérez, no creemos exagerado afirmar que Castilla perdió con el fracaso de las comunidades parte de su élite política, la más dinámica, quizá la más ilustrada. Aquí tiene solo una torre. Tenía otra que fue derribada por decisión de Carlos, era el símbolo, derribarles una torre a las casas de los que habían apoyado el movimiento comunero. Esta luego se acható en el siglo XVIII, cuando construyeron la clerecía, que tienen el escudo con la flor de lis de los Maldonado. Y aquí tienen la Catedral Nueva de Segovia. En Segovia la antigua catedral, que estaba haciendo ángulo con el Alcázar, donde ahora están las dependencias de artillería, había ardido durante la Guerra de las Comunidades. Los vencedores de la Guerra de las Comunidades deciden hacer una nueva catedral en otro emplazamiento, en plena judería, en plena antigua judería. Es una catedral gótica, se inicia en 1525 con trazas de Juan Gil de Ontañón, financiada por los gremios y el ayuntamiento. Trajeron el claustro de la antigua y su estilo gótico, que es, pues cuando ya se había generalizado el estilo renacentista, de hecho es la última catedral gótica de España y probablemente del mundo, puede entenderse como una especie de conservadurismo estético, ¿verdad? Es la catedral de los vencedores de los comuneros. Aquí tenemos la puerta de la bisagra, la puerta de bisagra, la puerta nueva de bisagra de Toledo, la primera y última capital comunera, que queda sellada como ciudad imperial por parte de Carlos V y bueno, se decide la reconstrucción de esta puerta, sus torres circulares, este arco, los sillares almohadillados. Esto sí ya tiene una estética renacentista, y encima este escudo con el águila bicéfala. Bien, termino aquí esta presentación de los hechos y voy a referirme a continuación a las interpretaciones, los ecos de estos hechos a través de la historia, y lo voy a hacer con una cita, empezando con una cita de José Antonio Maraval, de su libro clásico sobre las comunidades de Castilla. Dice así Maraval: desde su derrota hasta la época contemporánea, en voz baja durante los siglos XVI y XVII y con una declarada carga de oposición al régimen establecido durante el XVIII, o con retórica que busca el contagio popular durante el XIX, cada vez que nos encontramos con un pensamiento inspirado por unas pretensiones de profundo cambio político, tropezamos con un recuerdo de las comunidades, convertidas en mito de nuestra historia revolucionaria y modernizadora. Efectivamente, con los Austrias en los siglos XVI y XVII hay un silencio en general sobre las comunidades, de los comuneros se habla poco y mal. Pero aunque los cronistas condenan la rebelión contra las autoridades, contra el orden social, etc., proporcionan elementos que permiten valorar la significación histórica del movimiento. Les pongo dos ejemplos. El escritor Fray Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo, en sus epístolas familiares, que publicó en 1539, que son unas epístolas que él presenta como escritas coetáneamente a aquello a lo que se refiere, se dirige retóricamente así a Padilla, que acaudilla al laborioso populacho, y se dirige a él en estos términos muy agresivos, pero que hoy podemos leer de muy otra manera, viendo a través de ellos cuáles serán algunas de las bases del movimiento comunero.
Dice así, increpa así Antonio de Guevara a Padilla, que el pobre ya no podía escucharle porque hacía mucho que lo habían degollado. Cuando Ogaño me fuisteis a hablar en Medina del Campo, y fui con vos a Vera el frenero, y a Villoria el pellejero, y a Bobadilla el tundidor es un cortador de paños, y a Peñuelas el peraile o pelaire es un cardador de lana, y a Ontoria el cerrajero, y a Méndez el librero, y a Lares el alférez, cabezas e inventores que fueron de los comuneros de Valladolid, Burgos, León, Zamora, Salamanca, Ávila y Medina, yo, señor, me espanté y me escandalicé. Y hay una otra carta, supuesta carta apócrifa a Padilla, le dice que en Castilla todos contribuyesen, todos fuesen iguales, todos pechasen, y que a manera de señorías de Italia se gobernasen, lo cual escándalo es decirlo y blasfemia oírlo. A través de estos textos condenatorios conocemos algunos de los elementos del movimiento. Alonso de Santa Cruz, un cosmógrafo que escribió una crónica del emperador Carlos V, atestigua la popularidad de Padilla, no es que a él le parezca bien, pero dice: las mujeres y doncellas iban de unos lugares a otros por verle, los labradores con carretas y mulas le iban a servir sin precio alguno, los lugares por donde pasaba daban de comer a él y a todos los suyos liberalmente. Cuando pasaba por las calles todos se ponían a las puertas y ventanas echándole 1000 bendiciones. En el siglo de oro se emplea el término comunidades, se generaliza para cualquier rebelión popular. Les cito un ejemplo insigne. En el Quijote, en la segunda parte, en el capítulo 43, Don Quijote advierte a Sancho de que se modere en el uso de refranes cuando sea gobernador de la ínsula Barataria, porque si no, dice, por ellos te han de quitar el gobierno tus vasallos, o ha de haber entre ellos comunidades. En el Tesoro de la Lengua Castellana, el diccionario de Sebastián de Covarrubias, editado por primera vez en 1611, las comunidades son definidas como levantamientos del pueblo. En el actual diccionario de la RAE, la primera acepción de comunero es perteneciente o relativo a las comunidades de Castilla. Y la tercera, como adjetivo en desuso, comunero quiere decir comunicativo, agradable para con todos. Un adjetivo lamentablemente en desuso. A finales del siglo XVIII, hablamos de ello luego, a finales del siglo XVIII y sobre todo a partir de 1808, de la llamada Guerra de Independencia, hay una recuperación del tema de los comuneros. Manuel Quintana, el poeta, compone una oda a Padilla. La compuso en 1797 y su publicación fue impedida por la Inquisición y fue publicada más tarde en 1813. En el constitucionalismo gaditano hay ya muchas referencias a las comunidades. Se habla de que lucharon por los derechos del pueblo y que además se resistieron a una imposición extranjera, con lo cual hay un cierto paralelismo con la situación que se está viviendo en Cádiz de las Cortes. Francisco Martínez de la Rosa, su primer drama que escribió, se llama La viuda de Padilla, sobre Doña María, complementado con un bosquejo histórico de la Guerra de las Comunidades, que publica en 1814. Voy a poner ya el cuadro de Gisbert. El liberalismo progresista, a partir de entonces, incorpora el tema de los comuneros a sus propias tradiciones y en 1821, en el tercer centenario de Villalar, pues resulta que es el trienio constitucional. Y hay una actividad de reivindicación de los comuneros. El propio empecinado visita Villalar el 23 de abril de 1821. Hay un periódico en esos años que se llama El Eco de Padilla, hay una asociación rival de la masonería que se llama se llaman los comuneros o hijos de Padilla, cuyas logias se llaman castillos, su color es el morado. La Asamblea General se llama Alcázar de la Libertad, toda una simbología en torno a esto. Y se va creando en la historiografía liberal progresista la imagen de los comuneros como defensores de antiguas libertades castellanas frente al despotismo foráneo, frente al despotismo extranjero. Así, por ejemplo, en el estudio de Antonio Ferrer del Río, que se llama La decadencia de España, historia del movimiento de las comunidades de Castilla. El propio Pi Margall, en su libro Las
nacionalidades de 1876, dice: Castilla fue entre las naciones de España la primera que perdió sus libertades. Las perdió en Villalar bajo el primer rey de la Casa de Austria. Luego ya a finales de siglo hay una tendencia, la restauración, una tendencia a valorar en términos más críticos el movimiento comunero, y también se produce afortunadamente una recopilación de material que lleva a cabo Manuel Dambila en una historia crítica y documentada de las comunidades de Castilla, una recopilación sobre todo de documentos que se publica a finales del siglo, entre el 97 y 1900. Vamos a comentar brevemente el óleo de Gisbert, que se titula oficialmente Los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado en el patíbulo, que fue pintado en plena época de reivindicación de la figura de los comuneros por parte de los liberales, en 1860, cuando Gisbert era joven, tenía 26 años. Gisbert luego se convirtió en un referente en la pintura histórica de matiz liberal. Su obra maestra es El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, que se conserva en el Museo del Prado y que pintó bastante después. Los comuneros, esta pintura se conserva en el Congreso de los Diputados, y en el Congreso de los Diputados figuran también el nombre de los comuneros en una lápida en el Salón de Plenos que se colocó allí durante el Sexenio Democrático. Modesto Lafuente, en su difundidísima Historia de España, que publicó entre 1850 y 59, es decir, justo en vísperas de este cuadro, contó cómo había sido el ajusticiamiento de Villalar, en fin, un hecho. Él contaba que el pregonero iba diciendo: esta es la justicia que manda hacer su majestad y los gobernadores en su nombre a estos caballeros, mandándolos degollar por traidores. Y que Juan Bravo contestó: mientes tú y aún quien te lo mandó decir, traidores no, mas celosos del bien público y defensores de la libertad del reino. Y que luego, cuando iban a ejecutar a Padilla, le dijo al verdugo: no, degüéllame a mí primero, porque no vea la muerte del mejor caballero que queda en Castilla. Y todo eso contribuye, algunas bases en los documentos y otras forman parte de la recreación del historiador, pues contribuyen a consolidar la imagen del ajusticiamiento de los comuneros, cuya manifestación, cuya plasmación plástica es este cuadro. Equilibrio de masas, ¿verdad? Dominio de proporciones, escorzo, el cadáver de Bravo, color, que aquí no se aprecia mucho. Aquí tenemos un poquito más de detalle. Padilla, que aguanta con entereza la visión de su compañero ejecutado, y también los consuelos celestiales del dominico. Hay un grupo de las 4 manos juntas, del auxiliar del verdugo aquí y de Juan Bravo, que ya ha sido decapitado, que es bastante impactante. Y bueno, luego a la derecha aquí Maldonado, Maldonado que se iba a ir a Tordesillas, lo iban a cerrar a Tordesillas, pero lo repescaron para ejecutarlo en lugar de su primo, pues está también subiendo al cadalso. Aquí ven que se ve que está cortado por abajo y son más grandes los personajes de la derecha. Maldonado, para dar esta sensación de que el cadalso está alto, ¿verdad? Hay academicismo, sin duda, en esta, pero hay también fuerza simbólica, y yo creo que esa voluntad de expresar una combinación de entereza y de dramatismo se consigue. Poco realismo, desde luego, ¿no? Estos señores, después de combatir bajo la lluvia, no tienen ni un jirón, ni una mancha, la mañana es luminosa. Efectivamente, la realidad debió de ser mucho más cruel y más repugnante de lo que aparece en este cuadro. Hay otro óleo que es de Vicente Borrás y Monpó, del año 81. Aquí tenemos a la viuda de Padilla, que recibiendo la noticia, se titula Doña María Pacheco de Padilla después de Villalar, esta leona de Castilla, del clan de los Mendoza, que nunca fue perdonada por Carlos V y que murió exiliada en Oporto en 1531, con 35 años de edad, después de perder al único hijo que había tenido con Padilla. En el monolito que hay en Villalar, erigido en 1889 y restaurado ahora en 1992, donde estaba el rollo de justicia, hay una inscripción que incluye junto a los 3 a doña María Pacheco. Es decir, que la presencia de esta María Pacheco, el protagonismo que tuvo en la defensa de Toledo tras la muerte de su esposo, yo creo que ha marcado la
imagen, la prolongación histórica e incluso literaria del tema. Los nombres de los comuneros figuran en las calles del nuevo barrio de Salamanca de Madrid, como saben, el Boulevard de Juan Bravo con sus paralelas Maldonado y Padilla, que ya en la guía de Madrid de Ángel Fernández de los Ríos figuran como abiertas en la calle Serrano y que van colonizando los desmontes y que terminan concluyendo en el campo. Son tres grandes ejes del callejero madrileño. También han dejado las comunidades una huella directa en la toponimia madrileña. El nombre de la calle de Carretas se debe a las barricadas allí establecidas durante la Guerra de las Comunidades. Y la Puerta del Sol, en 1520, era la puerta oriental de la muralla, fue transformada en castillo sobre el que se puso un sol, el cual el emperador mandó derribar y desde entonces se llamó el Castillo del Sol y quedó después de derribado el nombre de la Puerta del Sol. Así consta al menos en las relaciones de los pueblos de España encargadas por Felipe II, que se publicaron entre 1575 y 78. Desde comienzos del siglo XX el republicanismo español adopta la bandera tricolor. Comienzos del XX, la Primera República no se hizo con la tricolor, incorporando el morado, que es una interpretación del rojo carmesí, del pendón de Castilla vinculado a la memoria de comunera. Es decir, a la combinación de colores tomada de la cuatribarrada se le añade una referencia a Castilla y a sus libertades a través del color morado. Galdós, cuando presidía la conjunción republicano-socialista, en un mitin de esta en Valladolid, evocó a los comuneros y en su última obra teatral, Santa Juana de Castilla, pues trata de doña Juana I, ¿verdad?, que ya muy enferma, pues está allí empeñada en no practicar los ritos del catolicismo, en leer a Erasmo y en recordar el paso fugaz de los comuneros. Aquí la tenemos encarnada por Margarita Sirgu. En el estreno, el 8 de mayo del 18, Margarita Sirgu tenía 30 años, pero se había caracterizado para representar a la septuagenaria Juana de Castilla, el último de las obras teatrales de Galdós. Y en el cuarto centenario, en 1921, se decide erigir a Juan Bravo una estatua en Segovia. Es obra de Aniceto Marinas, escultor local. En fin, la primera piedra la puso el 24 de abril del 21 el rey Alfonso XIII. Hay que decir que, como suele ocurrir en estos casos, este héroe segoviano, Juan Bravo, pues no había nacido en Segovia, según las investigaciones de Luis Fernández, en su libro publicado en 1981. Era probablemente natural de Atienza, en la provincia de Guadalajara, y se avecindó en Segovia en 1504 al casarse con Catalina del Río y luego, al enviudar de ella, con María Coronel, que era una mujer de una destacada familia de conversos, es decir, una familia rica de origen judío. Juan Bravo dejó imagen de hombre diestro en armas, pero interesado por la lectura. Gonzalo Fernández de Oviedo decía que nunca hacía sino leer en cuanto tenía un hueco en sus actividades. En la propia Segovia, como saben, hay un teatro Juan Bravo en la Plaza Mayor que se inauguró en octubre del 18 y que fue rehabilitado y reabierto en 1980. Hay un cierto contraste con Toledo. Toledo queda muy fijada como ciudad imperial y allí la recuperación de los símbolos comuneros ha quedado mucho más diluida. Esta estatua de Juan de Padilla es muy tardía. Se ha puesto en el solar de su casa, que fue arrasada. Es obra de Julio Martín de Vidales y se inauguró el 15 de marzo de 2015 por el entonces alcalde y hoy presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. De todos modos, en Toledo desde 1988 hay cada 3 de febrero un homenaje a la rebelión final de los comuneros. Y volviendo al cuarto centenario de los comuneros, a 1921, quiero dejar, en fin, citar un ejemplo de la huella que en el castellanismo 98ista deja el tema. Hay un poema de Enrique de Mesa, en su poema que se llama Caminera, publicado en 1928, en el que describe la desolación del campo castellano y termina con estos dodecasílabos: ¿dónde la Castilla de los comuneros? ¿Cuándo el claro día fuerte y español? Hoy Castilla duerme, mas sus terrazgueros, con el alma libre, surgirán al sol. No todo habían sido
visiones positivas, más o menos melancólicas. En su Idearium español, en 1897, Ángel Ganivet reinterpretó el movimiento comunero, bien es verdad que sin mayor estudio, como un episodio de signo regresivo. Él escribía, eran castellanos rígidos, exclusivistas, que defendían la política tradicional y nacional contra la innovadora y europea de Carlos V. En un artículo que publicó en 1921, el año del cuarto centenario de Villalar, Manuel Azaña hizo frente desde una posición investigadora a esta visión que había difundido Ganivet. Y más tarde amplió su análisis y lo introdujo en un libro que publicó en 1930 llamado Plumas y Palabras. El texto lleva el título de El Idearium de Ganivet, pero es un análisis en profundidad del movimiento comunero. Aquí tienen la portada, la primera edición de Plumas y Palabras, y a la derecha en Cuaderno de la UME, para que vean que este tema de la historia de Manuel Azaña también se ha ocupado la UME. Y al fondo lo que hay es el catálogo de la exposición sobre Manuel Azaña que ha habido en la Biblioteca Nacional. Este es Cuaderno de la UME número 76 de 2012. Azaña, al hacer una réplica al planteamiento de Ganivet, hizo, como digo, un estudio documentado en Dambila, en la historia de Carlos V de Sandoval, etcétera, con buen olfato histórico, sólida documentación, y avanzó conclusiones que los historiadores profesionales acreditarían 4 décadas después. Les cito tres comentarios de Azaña que son expresivos de su análisis. Los comuneros querían libertarse del despotismo cesarista, del gobierno por favoritos, del predominio de una clase. Invocaban un derecho, pusieron en pie instituciones, pedían garantías conducentes al gobierno de la nación por las clases media y productora. Otra cita. Todo en sus documentos respira sensatez, cordura, aplomo. Contienen planes de buen gobierno, reformas en la administración y no están exentos de pesadez legalista. La contienda política se extendió a guerra social, a conflicto de clases, revolviéndose los pecheros sobre quienes gravitaban las cargas del reino contra la clase nobiliaria, brazo ejecutivo de la corona. Así que Azaña presentó las comunidades como un movimiento de raíz popular formado por los elementos más dinámicos de la sociedad y capaz de realizar un esbozo político anticipador de propuestas constitucionales que cristalizarían luego en la Inglaterra del 17 y en la Francia del 18. Y de esto encontramos un reflejo en los discursos de Azaña como gobernante. Cito 2 de los muchos posibles. Cuando se debate en las Cortes el Estatuto de Cataluña, Azaña trae a colación las comunidades de Castilla y dice que esa revolución puede tener, cito, 2 caras. O bien se admira más en ella el último destello de un concepto político medieval, o bien se advierte en ella, y se admira más, la primera percepción de un concepto de las libertades del Estado moderno, que nosotros hemos venido ahora a realizar. En el discurso que pronunció en Toledo el 13 de febrero del 36, en la campaña del Frente Popular, Azaña dice: el pueblo que una vez ha sabido levantarse en esta misma Toledo, enarbolando una bandera de libertad en frente del César omnipotente, ¿por qué no va a saber levantarse otra vez ondeando la bandera de la República contra todos los césares de nuestros días? Azaña precisa: nosotros no predicamos en ese mismo discurso, no predicamos la guerra civil. Nosotros no queremos más guerra que la guerra política y legal pacíficamente desenvuelta entre los ciudadanos. Tolerancia, virtud primera de los republicanos. Esta consolidación de una imagen progresista de los comuneros hizo que, sobre todo durante la República, la derecha abominara de ellos y los incorporara al nutrido inventario de la anti-España. Así, en el mitin de la CEDA, en el Escorial, en abril de 1935, el diputado por Valladolid, Luciano de la Calzada, enumeró a los que no tenían derecho a llamarse españoles. Y la lista es la siguiente: judíos, estamos en los años 30, heresiarcas, o sea, herejes, protestantes, comuneros,
Y la lista sigue: moriscos, enciclopedistas, afrancesados, masones, krausistas, institución libre de enseñanza, liberales, marxistas. La cumplida lista en la que están los comuneros. En la posguerra, Ernesto Jiménez Caballero escribió que Madrid nunca había estado en lo que se ha llamado recientemente el lado bueno de la historia, ¿verdad? Dice Ernesto Jiménez Caballero, uno de los fundadores del fascismo español, saben, Madrid marchó con los moros en el medievo, con la beltraneja en el Renacimiento, con los comuneros en el Imperio, con los enciclopedistas en el 18, con los motines trágicos del 19 y con las barricadas rojas del 20. Y la imagen escolar de los comuneros pues hubo de adaptarse a las circunstancias tras la Guerra Civil. Fíjense, en la edición de 1924 de su Síntesis de Historia de España, que era un libro muy divulgado entonces, Antonio Ballesteros Beretta los describía como defensores de libertades concretadas en convocación de cortes y petición de garantías constitucionales para recaudar subsidios, demandas que constituyen la base de las libertades fundamentales modernas. Este es el que dice el texto de esta Síntesis de Historia de España en el año 24. En la edición de 1942, el texto que aparece es el siguiente. Los comuneros no comprendieron la grandeza espiritual del imperio, continuación de la obra magna de los reyes católicos, prefiriendo a las miras elevadas sus mezquinos intereses. José María Pemán puso la nota simpática. En su breve Historia de España comparó la batalla de Villalar con la conocida desbandada de las turbas ante el pelotón de la Guardia Civil. Ahora bien, quien invirtiendo las tornas en la estela de Ganivet asestó un golpe desde dentro a la imagen de los comuneros fue Gregorio Marañón, que como saben de vez en cuando se ocupaba de asuntos de historia. En su biografía sobre Antonio Pérez, El hombre, el drama y la época, de 1947, presentó a los comuneros como defensores de tradiciones caducas, cito, masa inerte, conducida por nobles e hidalgos apegados a una tradición feudal. La rebelión de las comunidades representa el último intento de la Castilla feudal, medieval, para mantener sus privilegios frente al poder real absoluto, unificador del país. Los comuneros fueron vencidos y con ellos el feudalismo de Castilla. Más tarde, en un artículo titulado Los castillos en las comunidades de Castilla, de 1957, fue aún más explícito. Marañón. En esta guerra, y en contra de lo que hasta hace poco se venía creyendo por los historiadores enturbiados por los tópicos políticos, el espíritu conservador y tradicionalista, la derecha, estaba representada por los comuneros, y el espíritu liberal y revisionista, la izquierda, por los que siguieron fieles al emperador. Marañón se remite a los textos recopilados por Dávila, pero no da la sensación de haberlos leído. Por ejemplo, llega a decir, sin el menor sustento documental, que el grito de guerra de los comuneros había sido «Viva la Inquisición», que, como escribe Gutiérrez Nieto, precisamente se puede demostrar que era propio de los realistas, que los comuneros, entre otras cosas por la cuenta que les traía, evidentemente no lo clamaron nunca. A todo esto tuvo lugar un acercamiento al tema en el cine de la época. La Leona de Castilla, 1951, de Cifesa, dirigida por Juan de Orduña, con Amparo Ribelles interpretando el papel de María Pacheco. En 1957, el mismo año del último escrito citado de Marañón, Enrique Tierno Galván publicó dos artículos bastante matizados, de las comunidades o la historia como proceso y ¿es el Lazarillo un libro comunero? Y al año siguiente, en el 58, Ramón Menéndez Pidal, que de medicina sabía menos que de Marañón, pero en fin, de historia un poco más, en su Carlos V y las comunidades vistas a la nueva luz documental, que es un artículo, afirmaba que bajo la superficie de la rebelión comunera hervía el propósito no de conservar libertades amenazadas, como se dice, sino de innovar fundamentalmente la Constitución de España. Bien, unas palabras para un desarrollo más breve para concluir sobre tercer aspecto, la historia, qué certezas básicas y qué temas de debate tenemos en la actualidad. Estos tres libros, cuyas portadas, bueno, el de en medio en realidad es una síntesis divulgativa. El de la derecha se titula Las comunidades como movimiento antiseñorial, de Juan Ignacio Gutiérrez Nieto.
Son 3 obras cuyas primeras ediciones fueron publicadas, la del centro ya digo que es una síntesis divulgativa posterior, fueron publicadas entre 1963 y 73 y echaron por tierra el enfoque que había popularizado Marañón, que pese a ello siguió difundiéndose durante bastante tiempo. Maravall impugnó con contundencia la interpretación de las comunidades como resistencia reaccionaria a la modernidad o como mera reivindicación de antiguos derechos, en una obra que tiene un expresivo subtítulo. Se titula Las comunidades de Castilla y el subtítulo es Una primera revolución moderna. Una obra cuya primera edición se realizó en 1963 y luego amplió y la puso al día en el 69 y en el 78. En 1970, el hispanista Josep Pérez publicó, que ha muerto recientemente en octubre de 2020, publicó en Burdeos, francés, su tesis, que se titulaba La Revolución de las Comunidades de Castilla 1520-21, que es un minucioso relato de los hechos, allegando textos, datos económicos y sociales que en general refrendan el enfoque de Maravall. La obra luego tuvo una traducción española en el 77 y luego se han publicado ediciones resumidas como esta que aparece aquí. Y en el 73, un entonces joven profesor, Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, documentó, poniéndola de relieve, la dimensión campesina de lo que hasta entonces se consideraba como un hecho casi exclusivamente urbano. Este libro, Las comunidades como movimiento antiseñorial. Son 3 obras confluyentes en sus interpretaciones y complementarias en cuanto a sus temas, y además los 3 autores reconocieron el valor pionero del estudio de hazaña. Brevemente les comento algo sobre las conclusiones de estos historiadores. Desde el punto de vista de la dimensión política del movimiento, acreditan que este movimiento está más cerca de las revoluciones modernas que de las revueltas medievales. Y en cuanto a la proyección exterior de España, más en consonancia con los proyectos de los reyes católicos y de Cisneros hacia África y América que con la política dinástica que se aprestaban a imponer los Austrias a Castilla. Ellos explican que la primera dirección de los comuneros fue democratizar los concejos municipales, mermando el control de las jerarquías, de las oligarquías locales, pero que muy pronto se replantearon la gobernación del reino en su conjunto y que esbozaron una especie de constitución, como hemos visto, ese proyecto de ley perpetua, por el que las cortes se hacían más representativas, tenían atribuciones que limitaban el poder del rey, se reunían cada 3 años sin necesidad de ser convocadas por el rey, fijaban ellas mismas el orden del día de sus discusiones y los procuradores cobrarían un sueldo a cargo de los bienes de propios o rentas de la ciudad representada y no podrían recibir mercedes del rey. Además, la Junta Suprema actuaba como órgano supremo de gobierno. Está claro que los adversarios del movimiento comprendieron enseguida que esto iba en serio. El almirante de Castilla, en una carta a la Junta de Tordesillas, les reprochaba, cito, presuponer que el reino manda al rey y no el rey al reino, cosa es que jamás fue vista. Estos proyectos de los comuneros abordaron además otras cuestiones, cito solo 2 o 3, no llegaron a proponer la supresión de la Inquisición, pero sí una suavización de sus métodos y la publicidad de sus pesquisas. Y en asuntos coloniales se opusieron a la encomienda de los indios, no por motivos humanitarios, sino más bien por preservar los derechos de la corona frente a intereses privados. Abordaron cuestiones económicas como la limitación de la exportación de lana para propiciar el desarrollo de la producción textil de las ciudades castellanas, lo que les hizo perder apoyos en las ciudades más orientadas al comercio exterior como Burgos. Y en cuanto a la dimensión social, pues el movimiento fue esencialmente un movimiento de la burguesía urbana y de los sectores campesinos. La tensión social fue más fuerte en la cuenca del Duero que en la del Tajo. Allí en la cuenca del Duero fue donde se produjo fundamentalmente ese movimiento antiseñorial que sustentó y a la vez radicalizó el movimiento comunero y echó en manos de sus enemigos a la nobleza. En cuanto al perfil social de los comuneros, el análisis de los 293 exceptuados del perdón por el rey muestra que entre ellos había desde luego señores de vasallos, caballeros, patricio urbano,
incluidos algunos como Pedro Girón o Pedro Laso de la Vega, que habían abandonado el bando comunero antes de la derrota, pero que fueron también castigados. Sin embargo, Pérez explica o afirma que la contribución de la aristocracia castellana a la revolución de las comunidades resulta mucho menos importante de lo que se ha creído hasta ahora. De hecho, las 2/3 partes de los casi 300 no perdonados eran personas con pocos bienes confiscables, pertenecían a las clases medias profesionales, eran en su mayoría labradores, artesanos diversos, había muchos obreros textiles, sastres, tejedores, tintoreros, pintores, y sobre todo había profesiones liberales, entre otros Bernardino de los Ríos, Alonso de Zúñiga, o ese interesante escritor y militar cordobés Gonzalo de Ayora, que tenía una trayectoria magnífica de servicios a la corona y que se sumó a la rebelión comunera, y cuando mucho tiempo después, 15 años después, quiso regresar a Castilla, Carlos V se lo impidió por comunero liviano y gran bellaco, Gonzalo de Ayora. Hubo también sectores del clero. De los 293 hay 21 miembros del clero, si bien el Papa León X publicó un breve en noviembre del 20 en el que se condenaba con pena de excomunión a los eclesiásticos comuneros. Algunos obispos, como Rojas de Granada o Fonseca de Burgos, defendieron desde el principio la línea dura, y el clero rural fue más bien favorable, aunque luego se fue apartando de un movimiento que podía mermar sus rentas y su prestigio social. Y el clérigo comunero más célebre fue el obispo de Zamora, Antonio de Acuña, que tras una vida de intrigas se sumó ya sexagenario a las comunidades, destacando por su belicosidad y también por su ambición. Se ha debatido mucho sobre la relación entre comuneros y conversos. En fin, están las conexiones de Juan Bravo con los conversos de Segovia. Uno de los principales dirigentes comuneros de Valladolid, el procurador Alonso de Sarabia, era de familia conversa, ejecutado en Burgos en agosto del 21. En fin, Américo Castro, el propio Gutiérrez Nieto han subrayado esa conexión. Sin embargo, Maraval y Pérez no la ven tan clara. Pérez ha escrito que no cree que los conversos fueran la causa del movimiento comunero o que desempeñaran un papel determinante en la rebelión, aunque es evidente que tratándose de ciudades y donde en algunas de las cuales había habido importantes juderías, ese sustrato estuvo presente en el movimiento, pero también se localiza a conversos en el bando realista. Finalmente, en cuanto al ámbito espacial, las comunidades ¿de qué Castilla? Pues de Castilla región, más que de Castilla reino. Aunque Pérez ha escrito que ninguna región de España se vio libre por completo de la agitación de 1520-21, la agitación que fue en su día comparada con una epidemia, su eje estuvo en las dos, en la cuenca del Duero y en la cuenca del Tajo, más Murcia, que fue comunera, pero con algún matiz que la aproxima más a las germanías valencianas. Hubo alguna agitación en Rioja, en el País Vasco, el conde de Salvatierra fue bastante activo, en Extremadura solo se movió Plasencia y en Andalucía ciudades del norte, Jaén, Úbeda y Baeza. Hubo un conato en agosto del 20 en Sevilla que fracasó. Además, en Andalucía, el 20 de enero de 1521, se reunió en la Rambla, próxima a Córdoba, una liga de ciudades hostiles a los comuneros y leales al rey. Por lo demás, las comunidades de Castilla y las germanías valencianas, a pesar de su simultaneidad, se ignoraron, o al menos no mantuvieron contacto efectivo entre ellas. Luego, después de estas obras a las que me he referido, ha habido más aportaciones historiográficas. Por ejemplo, Antonio Márquez, en un libro llamado Los Alumbrados, en 1980, ha interpretado el iluminismo de 1521 y 1525 como una especie de desquite espiritual de la derrota del 21. Y en la Universidad de Wisconsin se presentó en el año 1981 una tesis de enfoque funcionalista, que luego fue traducida por la Universidad de Viena, con el título Los comuneros de Castilla, la forja de una revolución, 1475-1521. Es decir, que profundiza en las raíces. 475. Se han hecho estudios locales, aunque muy condicionados por el hecho de que la inmensa mayoría de los documentos relativos al tema, sobre todo los libros de actas de los concejos, han desaparecido y desaparecieron tempranamente, fuera por obra de los implicados para no dejar huella o de las autoridades para
impedir la divulgación propagandística de los hechos. Concluyo. En el entorno de nuestra transición, con un apéndice a mediados de los años 70, hubo un regreso a la evocación literaria sobre bases históricas más firmes, aunque quizá no menos idealizadoras en algunos casos, que en el siglo XIX, que es cuando se había producido la gran afloración mitificadora. Se asoció a los comuneros con la lucha por las libertades recuperadas a mediados de los años 70, en nuestro siglo, con un guiño al pendón morado, ¿verdad?, de Castilla, que era el tercer color de la bandera republicana, y también con la visión de Castilla como víctima del esquilmo dinástico y de la opresión centralista. En 1974 Ana Diosdado estrenó una obra llamada Los comuneros en el Teatro María Guerrero. 2 años antes, en el 72, Luis López Álvarez había escrito un largo poema histórico sobre el tema, del que Nuevo Mester de Juglaría grabó con éxito una versión musical, quizá muchos de ustedes recuerden, en 1976. En 1983, el 23 de abril, se convirtió en fiesta oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Cabe suponer que no para celebrar la derrota de los comuneros, sino para promover el estimulante recuerdo de estos. Bueno, hoy, cuando el estudio ya va pesando más que los mitos, gracias fundamentalmente a la labor historiográfica iniciada en los años 60, y yo entiendo que hay fundamento para pensar que con la derrota de los comuneros no se enterraron instituciones e ideas caducas, sino la posibilidad real, sostenida por muchas personas, de que prosperaran otras más amplias y más avanzadas, que luego tardarían mucho en reaparecer y en arraigar. Pero no sería esta la última ocasión perdida en nuestra historia, creo. Muy bien, muchas gracias. Terminado. Gracias. ¿Puedo volver a eso? Dejo de compartir pantalla, ¿no? Pues muchas gracias, Feliciano. De nada. Me tenía preparado, he tenido que, en fin, atropellarme un poco. Bueno, ha sido largo. Está bien. Si todavía tenéis un ratito para queréis preguntar algo, entre las cosas que me he dejado y algunas nuevas que ya tenía previsto no contar, pues puedo intentar contestar alguna observación, pregunta, lo que queráis. Y disculpadme si ha sido demasiado apelotón. Yo quería preguntarte... ¿Eres Fidel? Sí, en relación con lo que has comentado, sobre todo en los años 40-50, considerando a los comuneros como antiespañoles o fuera de los buenos españoles, me sorprende que las calles de los 3 comuneros no cambiasen de nombre. Perdón, que no cambies. Las calles. Las calles, claro, hombre, siendo antiespañoles y siendo proscritos después de cuando en los años 40 por el hombre este que has citado, me sorprende que no llegase a cambiarse el callejero y a desaparecer en esos momentos. Ya. Mira, Fidel, cambiaron nombres de muchos, ¿verdad? Pero lo de llegar a la Edad Media, bueno, a la Edad Moderna, a los comienzos de la Edad Moderna ya parecía, yo creo, parecía mucho. La visión negativa de los comuneros por parte de los sectores reaccionarios es sobre todo, digamos, su momento de mayor exaltación es en los años 30, como he intentado explicar. No he contado, entre las muchas cosas que no he contado, que el nombre de Villalar de los comuneros, el añadido de los comuneros, se adopta en 1932, es decir, durante la República. Pero vamos, yo creo que de ahí a quitarles el nombre, había mucho nombre que quitar, posterior, y los comuneros siguieron conservando su nombre. Y luego el hecho de que según ciertas interpretaciones, se les identificara con valores tradicionales, pues probablemente también contribuyó a que no fueran tan mal vistos. Digamos, había una especie de solución de síntesis, que era la que se divulgó bastante, que es que los comuneros eran gente patriotas, que se opusieron a la llegada de extranjeros, etcétera,
que luego se vieron un poquito desbordados, y que Carlos V aprendió la lección, y bueno, primero los decapitó, luego se cargó unos cuantos, pero que luego comprendió que había que tratar de otro modo a Castilla y ya aprendió a hablar la lengua y esas cosas, ¿no? Es decir, eso poner a los comuneros como un elemento contrapuesto con Carlos, al que se exaltaba, y luego hacer una especie de síntesis. Al final habrían cumplido su papel sensibilizando a Carlos sobre la conveniencia de tener en cuenta más a los castellanos. Ya Carlos creció, ya dejó de ser un adolescente caprichoso y ya esquilmó a Castilla realmente, pero lo hizo ya con un proyecto más claro y desde luego con la complicidad de la nobleza, que a partir de entonces le hizo continuamente a Carlos, le pedía continuamente favores al rey, aduciendo el apoyo que le habían dado durante el movimiento comunero. Un sector de la nobleza vivió del apoyo que había dado el movimiento comunero y pidió favores al rey durante mucho tiempo. Fidel, ya que estás ahí, aprovecho para no sé si te suena la zarzuela Luisa Fernanda, de la que en colaboración con Rita Barber nos hiciste una interpretación, ¿te acuerdas? Algo, Bueno, sí. Bueno, pues la zarzuela Luisa Fernanda fue estrenada en el Teatro Calderón de Madrid el 26 de marzo del 32, con música de Federico Moreno Torroba y un libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández So. Como sabéis seguramente, porque es una zarzuela popularísima, hay un triángulo amoroso que está ambientado en conspiraciones democráticas contra Isabel II, ¿verdad? Bueno, pues ahí aparece una referencia a los comuneros y concretamente a Padilla. Sabéis que el texto está en verso y entonces Padilla rima con Castilla. Eso de que Padilla rime con Castilla da bastante juego, ya se lo dio a Quintana, con Castilla y con Semilla. Ya tenemos casi el poema, ¿no? Bueno, también durante la República, entre el 8 y el 21 de febrero del 33, se representó en el Teatro Español Doña María de Castilla, de nuevo la vuelta al tema, la protagonista de la defensa de Toledo. Esta vez Margarita Sirgu, que la interpretaba, hacía de más joven, aunque ya era mayor. Esta obra fue obra había sido escrita por él a la sazón ministro del gobierno de Azaña, Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública y luego de Agricultura, que la había escrito en el año 26, aprovechando que Primo de Rivera lo había metido en la cárcel, aprovechó y escribió esta obra que se estrenó durante la República. Así que no, conservamos, se siguió llamando y además está en pleno barrio de Salamanca, esto del Boulevard de Juan Bravo, y al norte Maldonado y al sur Padilla. Yo creo que durante el franquismo hubo no acabó de consolidarse esa imagen excluyente que la derecha de los años 30 desarrolló. Pero fijaos en lo que os he leído del libro de texto, ¿no? El libro de texto sí quedaba claro que los comuneros no fueron gentes que no comprendieron la grandeza espiritual del imperio y que todo eso. Gracias, Feliciano. Sí. Más cosas. Oye, no veo ninguna manita. No, sí, veo una. Rosa, ¿te has quedado sin voz? Sí. Juan Carlos. ¿Te oye, Rosa? Sí, has cortado el micro, Rosa, y Juan Carlos creo que quería hablar. No tiene el micro, Rosa. Rosa. Calla. Vale. No se te oye. Que no veo, Ahora sí. Ninguna manita. Nadie quiere decirle nada a Feliciano. Sí, yo quisiera decir una... Venga, Pascual. Preguntarle a Feliciano. Vamos a ver, yo que estoy leyendo un poquito la historia de Pierre Vilar y me habla, los periodos progresistas o ansiomínimos desde Fernando VII para acá, exceptuando tengo aquí el trienio de Riego o trienio constitucional, la Primera República, el bienio progresista o la Revolución la Gloriosa. No sé si va en la línea de... Y lo demás, todo ha sido reacción contra
contra cualquier, entre ellos está lo del levantamiento, la década ominosa de Fernando VII, desde 1823 me parece hasta 1833, donde allí murió el empecinado, el guerrillero de la Guerra de Independencia, murió Torrijos y sus compañeros liberales, murieron un montón de gente que ahora no recuerdo, pero y no sé, es una línea un poco triste, siempre que ha habido algo quizá lúcido, contraviniendo a Marañón, pues que veamos siempre, vayamos siempre hacia atrás y no hablemos de nuestra guerra civil, claro. Bueno, pues nada más, solamente hacer ese contraste. Sí, bueno, hubo efectivamente periodos de significación progresista durante el siglo XIX, el trienio constitucional, el bienio progresista y el sexenio democrático que alberga a la Primera República. En todos ellos hay una exaltación, un intento de situarse en la tradición del movimiento comunista. Una de las cosas que tienen los progresistas en España es que no quieren que los conservadores o los reaccionarios les siguen les echen en cara siempre que están rompiendo la tradición española, que están importando ideas de fuera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ellos intentan explicar, y no les faltan razones, que en la historia de España hay elementos de significación progresista, etcétera, y que hay otra tradición en la historia de España que se trata de reivindicar. Y como digo, no les faltan razones y en este caso pues hacen una lectura en positivo del movimiento comunero. Durante el trienio constitucional de 1820 al 23, como 1821 coincide con ese momento, pues está muy claro. Y luego durante el sexenio hay efectivamente es entonces cuando se coloca la placa en los de plenos, donde está también la Nuza, etc. Y bueno, en cuanto a que nuestra historia tenga, hombre, efectivamente, tiene momentos de avance y momentos de retroceso. El más brutal de estos y largo es el que puso fin a la República, además con una tremenda guerra civil. Así es. Hombre, la interpretación de un hecho del pasado al servicio de una determinada propuesta ideológica o política tiene sus problemas. Por un lado es inevitable y probablemente puede tener incluso aspectos positivos, reivindicar otra tradición, segándole la hierba bajo los pies a los tradicionalistas reaccionarios, pero tiene también un inconveniente, que es que esquematiza a veces demasiado y saca de contexto los elementos del pasado. Por eso a mí me parece interesante que la historiografía de los años 60 y 70 haya consolidado esa imagen progresista de los comuneros, pero estableciendo ciertos matices y, en fin, y dándole una profundidad de análisis y quitándole hojarasca retórica. Es decir, en definitiva, la visión progresista del movimiento comunero yo creo que se sostiene en pie, pero, en fin, es un movimiento que sin duda tiene complejidades, yo solo lo he abordado un poquitín. No me voy a resistir a comentar al hilo de esto. He citado a Luciano de la Calzada, este señor que mete en un mitin del año 35, cuya estrella era Gil Robles, organizado por la Confederación Española de Derechas Autónomas, que este hombre que cita a todos estos que no merecen ser españoles, lo dijo así literalmente, cuáles estaban los comuneros. Este hombre, Luciano de la Calzada, que era joven entonces, después de hacer la guerra con los que vencieron en ella, y no sé si os podéis imaginar cómo se ganó la vida el resto, pues como profesor de Historia de España. Ganó unas oposiciones en el año 41 y fue catedrático de Historia Española en la Universidad de Murcia y luego fue largamente allí decano en la Facultad de Filosofía y Letras. Y cuando se produjo la manifestación aquella en la que, a raíz de la cual se estableció un procedimiento disciplinario contra Enrique Tierno Galván, Aranguren y Agustín García Calvo, pues imagínese quién fue el juez instructor de este procedimiento disciplinario, es decir, de quién echaron mano dentro del ámbito universitario para que llevar a cabo ese procedimiento que culminó con la expulsión de estos 3 catedráticos de la universidad, pues de don Luciano de la Calzada.
en 1965. Es decir, que esa voluntad excluyente de la que habían formado parte los comuneros tuvo una continuidad. Hay a veces vocaciones duraderas. Pues, ¿saben una cosa? Villalar, de los comuneros desde 1932, y que yo sepa no le quitaron ese apelativo de los comuneros después, ha tenido el mismo alcalde durante 52 años, que se dice pronto, 52 años, desde 1955 a 2007, pasando por los partidos políticos correspondientes, FED de las Jons, Alianza Unión de UCD y finalmente Partido Popular. Desde el 55 al 2007, es necesario que diga el nombre, perdió las elecciones del año 2007. A partir de entonces era un alcalde socialista. Es decir, que a veces el símbolo, en este caso de la derrota, lo es también de ciertas, en fin, de ciertas continuidades y, en fin, de ciertos estancamientos. Villalar en sí misma, en fin, yo lo recuerdo cuando íbamos a la campa de Villalar desde el 75, etcétera. En fin, a veces la acogida local no era de las mejores. Estaban un poco hartos también de todos estos jóvenes allí brincando. Muy bien, pues yo creo, Feliciano, que nos has hecho ya un recorrido y una exposición estupenda. Muchas gracias. No sé si Rosa tiene algo que decir, pero... ¿Se puede? Pues sí, Juan Carlos. Venga, te toca. Sí, Juan Carlos. Muchas gracias. Hombre, está Juan Carlos por ahí. Hola, buenas tardes. Esto de asomarse a esta corrada cibernética es apasionante. Voy a evitar la tentación de empezar a hacer saludos particulares a un montón de amigos que estoy viendo. Gracias por esta oportunidad y gracias, Feliciano, por la exposición. Me gustaría trasladarte una pregunta. En esta larga tradición evocadora de las libertades impulsadas por el movimiento comunero, que tiene un extenso recorrido, a lo mejor hasta podemos incluir la propia estructura política de organización territorial presente que tenemos en España, a la cual llamamos a los distintos autogobiernos comunidades. Pero al margen de esto, me gustaría saber si desde el punto de vista de la conformación política del movimiento podemos establecer un parentesco a modo de antecedente o de influencia, más bien de lo primero, supongo, en revoluciones en otros lugares fuera de nuestro país. Intentamos lo que de revolucionario tenga el movimiento inglés en el siglo XVII o en el siglo XVIII la americana y la francesa. Y si de esta manera a lo mejor podemos hasta tener un cierto orgullo patriótico de que esta vez es que el patriotismo no es exclusivo de las fuerzas reaccionarias, pensando que probablemente desde España se influyó fuera de nuestras fronteras. Sí, esa es, creía haberlo, en fin, dicho, esa es la tesis de Maraval. Cuando hablo de Maraval, hablo de José Antonio Maraval, el padre de él que fue ministro, del padre de José María Maraval. José Antonio Maraval, que era un hombre prestigioso, un profesor de historia de las ideas políticas, en fin, conocía bien aquello de lo que hablaba. Además, él venía de su formación, él se fue haciendo progresista con el paso del tiempo y probablemente con la influencia también de sus hijos, ¿no? Y su tesis, por eso digo que es muy significativo el subtítulo de su libro, Una primera revolución moderna. Y él insiste en que lo que luego cristalizó en las revoluciones inglesas del siglo XVII, que pusieron en pie el primer parlamentarismo, y como tú señalas, en la Revolución Americana y en la francesa, pues está ahí en germen, y él dice que además de forma bastante sustancial en los planteamientos de los comuneros, en lo que escribieron, en los proyectos que hicieron. Es que de los comuneros conocemos más la agitación, pero el trabajo de propuesta
de construcción de un cuerpo político alternativo, de unas instituciones alternativas, en la perspectiva de una especie de monarquía constitucional, porque ellos en última instancia aceptaban al rey, pero siempre y cuando éste se sometiera a la voluntad del pueblo. Esto yo, en fin, que lo señala él y en líneas generales lo han sostenido los investigadores posteriores. Y ya lo había sugerido el propio Azaña en su estudio. Voy a comentarte una cosa más y ya os dejo tranquilos. John Eliot, el hispanista británico, en su libro Imperios del Mundo Atlántico, España y Gran Bretaña en América, que hace una comparación sobre la colonización española y americana, habla de la proyección del movimiento comunero hacia América. Él dice, es un libro publicado en 2006, relativamente reciente, dice, aunque los comuneros fueron derrotados en batalla en 1521, las creencias y supuestos previos que dieron forma a su rebelión se habían exportado a América. Entre tales creencias, dice Eliot, se hallaba la convicción de que el bienestar de la comunidad dependía del correcto funcionamiento de una relación contractual entre gobernante y gobernados. Y luego él documenta que coetáneamente a la sublevación de las colonias británicas, que condujo al nacimiento de Estados Unidos, que tú has señalado, se produjo en el mundo hispanoamericano, además de la rebelión andina de Tupac Amaru II, el levantamiento de unos autodenominados comuneros en Nueva Granada, en Colombia. Y estos se llamaron a sí mismos comuneros en marzo de 1781, es decir, en plena guerra de independencia de los Estados Unidos de América. Eran criollos, mestizos e indios, es decir, un conjunto interclasista que se sublevaron en defensa de lo que llamaban el común, y a quien Eliot califica de herederos espirituales de los comuneros de Castilla en 1521. Por tanto, podríamos decir que no solo se anticiparon, sino que, lo de la semilla y Castilla y Padilla, sino que dejaron una semilla que fructificó de alguna manera saltando el océano, ¿no? Y efectivamente, nuestra voluntad de ser leales a nuestra propia historia tiene, entre otras cosas, sentido si buscamos en nuestra historia aquello que, digamos, se avanzó, contribuyó a avanzar, o por lo menos que lo intentó, que fracasara y dejara una semilla. Hay quien dice que lo de los comuneros, quizá por el susto que dejó, a pesar de que en los siglos XVI y XVII se hablaba poco y mal de ellos, pero dejaron un cierto sustrato que hizo que probablemente la actitud de Carlos fuera efectivamente un poco más prudente de lo que habría sido de no haber encontrado, de hecho, esa resistencia. Además, cada vez que ha habido un cambio de dinastía en España, ha habido también un enfrentamiento civil. Cuando llegaron los Borbones es lo mismo, la guerra de sucesión, y cuando se intentó el cambio de dinastía con los Bonaparte, pues hubo la guerra de independencia, que también fue una guerra civil. La muerte de Mao, la llegada de Deng Xiaoping, supone un cambio en la manera en que China entiende el mundo. China, a partir de los años de Deng, se va a volcar hacia el exterior. Pero lo va a hacer... No. Hemos tenido una conferencia ya, la segunda no. China no parece que tuvieran. No. Bueno, Rosa, tú dirás. Yo digo que hemos tenido muchas interferencias hoy y que no he podido silenciar a la gente, no sé por qué. No sé por qué no he podido silenciar a los que estaban metiendo bulla. Y siento mucho el ruido que ha habido. Ha habido muchísimo ruido de fondo, Feliciano, que creo que te has debido despistar en algunos momentos porque había mucho ruido de fondo. Pero no he podido silenciar a la gente. No sé qué es lo que pasa. Y a partir de cierto momento me he desconcentrado, en parte porque no llevaba el ritmo que yo esperaba, y he tenido que empezar a quitar cosas, pero bueno, a eso estoy acostumbrado. Pero debo reconocer que el cierto ruido ha llegado un momento en que me ha desconcentrado un poco. Lamento que esto me haya hecho perder un poquito de
de chispa y en fin, y de lógica a la exposición, sobre todo la exposición de los hechos, ¿no? Mirad a Carmina y a Paco. Muchas gracias, Paco, eres un sol. El cartel. Yo creo que tú no tienes que lamentar nada, Feliciano, que lo has hecho muy bien. Lo que es de lamentar son las interferencias. El que no tengamos las manitas quietas. Claro. Sí, yo también pienso eso. A mí me maravilla cómo te puedes concentrar de tal manera, porque a mí me desconcentran a la primera. Claro. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Si siempre se repite lo mismo. Feliciano, ha sido súper interesante la conferencia y las personas que están haciendo comentarios en el chat lo dicen. Ha sido súper interesante y yo también me sorprendo mucho que hayas mantenido la concentración, por lo menos es lo que yo he percibido, porque había mucho ruido y pues, muchas distracciones. Es así. Bueno, si os parece, como no veo ya más manitas para intervenir, si os parece, abrimos los micrófonos. Ahora sí, le damos un aplauso bien fuerte a Feliciano. Ahora sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que es una suerte tenerte como socio y tenerte como profesor, Feliciano. Una suerte que vengas. Que muchas gracias. Que además este año nos ha regalado la segunda, oye, como las sevillanas, igual. Son 5, ¿no? Tened cuidado. No, las sevillanas son 4, son 4. Sí, sí, aún vamos por la segunda. O sea, sí, estaba, se han debido ir. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima semana. Adiós, hasta el jueves. Gracias. Adiós. Mira, ahora acabas de ver a Marisa, míralos. Hola. ¿Eso es María Jesús Garrido? ¿Será la María Jesús Garrido? Sí. Adiós. Sí, sí. Hola, Victoria. Hola, nos vamos ya, ¿no? Adiós, Feliciano. Adiós. Adiós, Feliciano. No, Marisa. Enhorabuena. Rafa. Adiós a todos. Hasta luego. el jueves. Hasta luego, Victoria. María Jesús, adiós. María Jesús. Un besito, María Jesús. A ver, si veo a María Jesús. No, hombre, a ver dónde digo, ¿vale? Déjalo un poco ahí, que se cargue un poco y ahora volvemos. A ver si veía a María Jesús. Se ha ido ya. Qué raro, Teresa, que no...